Muchas gracias a los organizadores. La verdad es un tema que nosotros vivimos a diario, lo que es secuenciación masiva del genoma y el manejo masivo de datos. Y lo que sí estamos viendo, en parte de lo que se venía discutiendo hasta ahora, es que hoy verdaderamente en los laboratorios de genética trabajan bioingenieros y bioinformáticos. O sea, ya lo que son bioquímicos, los médicos, están quedando como fuera del centro en el trabajo de investigación y en lo que es la asistencia. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de la secuenciación masiva del genoma en tres ámbitos, que es en el asesoramiento genético, en el área de investigación y en el consumo directo, porque los tres están imbricados en cuanto a la utilización del diagnóstico. Bueno. ¿Está apagado esto? A ver. Sí, no me lo está pasando. No anda la lucecita. Bueno, ¿qué pasa con los estudios genéticos? ¿Por qué son distintos que otros estudios? Primero, porque la mayoría de los estudios genéticos son voluntarios. O sea, como hoy la mayoría de las enfermedades genéticas no tienen un tratamiento específico, distinto es hacerme una glucemia o el médico me puede pedir otro tipo de estudio que realmente sea indispensable para mi manejo clínico. Son susceptibles también, son estudios de susceptibilidad y nos pueden hablar de problemas de salud actuales o futuros. Por ejemplo, el encontrar una variable en la información genética que me incremente el riesgo de cáncer de mama o de cáncer de colon no significa que yo hoy esté enfermo, pero ya tengo que entrar en un proceso diagnóstico y terapéutico distinto que si no tuviese esa variable. También están ligados a lesiones reproductivas, también interviene, como decíamos hasta ahora, todo lo que es el tema de parentesco, si soy hijo de o no, y el tema de ancestría, qué ancestría tengo, y esto está relacionado con el origen étnico, los patrones culturales, las creencias populares que hay de un determinismo genético, o sea, decir yo tengo tal variable en la información genética y me voy a comportar de tal manera. Y el riesgo de discriminación, que hoy lo vemos tanto en los seguros de vida, en los seguros de salud y hasta en el empleo. Y también está ligado directamente con la historia de la eugenesia y la selección de personas. Por eso el estudio genético tiene no solo una implicancia desde el punto de vista médico, asistencial y de investigación, sino que también tiene implicancias morales. ¿Qué es un estudio genético? Bueno, es aquel que nos permite detectar una variante tanto en los cromosomas como en el ADN, ARN o en las proteínas para un diagnóstico, pronóstico, tratamiento o monitoreo de respuesta al tratamiento. El tema es que con la introducción en el 2005 de lo que es la secuenciación masiva del genoma, que es la posibilidad de, en un solo ensayo de laboratorio, secuenciar toda la información genética del individuo, se genera un cambio verdaderamente importante en lo que es la relación médico-paciente y cómo es la relación también con la investigación. No solo en la clínica, sino que también en la investigación. ¿De qué se trata la secuenciación masiva del genoma? Esto como para hacerlo un poco más sencillo y que lo podamos entender. Tenemos equipos de secuenciación. Hay mucho avance tecnológico permanentemente, ahí entran todos los bioingenieros en buscar el secuenciador que mayor cantidad de datos secuencie en la mayor velocidad y con la mejor calidad. Tenemos también, una vez que tenemos los datos, tenemos que decir, bueno, ¿cómo procesamos los datos? Porque podemos obtener en una secuencia 1.000.000 de datos para análisis y es imposible analizarlo manualmente. Entonces necesitamos sistemas bioinformáticos, todo el análisis bioinformático, y hay un montón de bases de datos bioinformáticas de las cuales nosotros hacemos uso para la interpretación de esos datos. Y dependiendo de la actualización que tenga esa base, distinta va a ser la validez que tiene ese dato que nosotros hemos obtenido. ¿Qué es lo que se busca con los secuenciadores? Que sean cada vez más rápidos, más económicos, con menor complejidad de trabajo de laboratorio y con muy baja tasa de error. Eso es lo que esperamos de un equipo de secuenciación.
¿Qué es lo que, hacia dónde se encamina? O sea, ya esto generó un cambio cualitativo y ahora entramos por ahora en cambios cuantitativos y queremos mejorar el tiempo, cantidad y calidad de lecturas para mejorar la veracidad de la secuencia con la que nos encontramos, poder almacenar mayor tipo de información, estamos hablando de millones de datos por paciente, más tipos de variables genéticas que nosotros podamos encontrar en un único ensayo, y el tipo y la certeza de los algoritmos bioinformáticos, que es toda esta parte que nosotros llamamos de análisis o en sílico, que no es la parte líquida del laboratorio. Yo vengo ahora del Congreso Europeo y la idea es secuenciar todo el genoma e ir pidiéndole a el programa bioinformático que nos vaya bajando los datos según la necesidad que tenemos para analizar esos datos. Lo que se ha visto también es que el costo por secuenciación de genoma ha bajado mucho más allá de lo que se pueda predecir en un avance tecnológico. Y eso genera que los costos sean tan bajos que puedan estar al acceso de cualquier laboratorio o al acceso también de cualquier centro de investigación o asistencial. ¿Qué es lo que pasa con la secuenciación masiva? ¿Qué tipo de información me brinda? A mí me brinda datos y yo los tengo que interpretar. Y los interpreto con los algoritmos que dijimos bioinformáticos. Y puedo obtener tres tipos de resultado. Un resultado que ya esté confirmado, que se asocia a enfermedades, y lo puedo confirmar de dos maneras. Uno, desde el punto de vista estadístico, porque siempre que lo veo siempre aparece la misma enfermedad, o lo puedo confirmar a nivel de laboratorio con lo que se llama un ensayo funcional, que yo agarro ese pedacito de gen con la mutación, lo pongo en una bacteria y me fijo cómo es la proteína, hago un sistema de modelo en animales y veo que realmente esa proteína afecta verdaderamente la función del gen. Esos son los únicos que yo puedo clasificar como patogénicos. Después encuentro variantes que se asocian a enfermedades que también están descritas o que tienen riesgo de productivo, pero que como yo analizo toda la información, no está en la búsqueda de la patología que tiene mi paciente, pero son datos que surgen de ese análisis que se llaman médicamente accionables y pueden denominarse como hallazgos incidentales, secundarios o no solicitados. Pero yo a veces puedo estudiar a un niño por discapacidad y me encuentro que tiene una mutación que le incrementa muchísimo el riesgo de cáncer de mama o de cáncer de ovario o de Parkinson o de cualquier otra patología, que no está dentro del análisis de mi estudio, pero yo el dato lo tengo. Entonces está la duda, ¿lo informo o no lo informo y en qué momento lo informo? Y después tenemos estos que son las variables de significado incierto, que hoy significan alrededor del 40 al 50% de los resultados que obtenemos en secuenciación masiva, que son variantes raras que no fueron reportadas, o hay grupos que dicen que sí se asocia a patología y otros que dicen que no. Nosotros nos encontramos en la Argentina que no tenemos un porcentaje alto de población con ascendencia amerindia o africana que no están reportadas en las bases de datos europeos o sajonas o norteamericanas. Y tenemos muchísimas variables que denominamos noveles o variables de significado incierto. Y ese es un tema que es muy importante para el asesoramiento, porque si la persona que recibe el informe no sabe que es una variable de significado incierto, la va a clasificar como patogénica, porque se informó en el análisis bioinformático. Entonces, es fundamental reconocer este tipo de variables y que la persona que interprete el dato tenga el entrenamiento suficiente para saber cuál es el manejo de ese dato. ¿Cuáles son las ventajas de la secuenciación masiva? Primero, al tener mayor cantidad de información, facilita el cuidado de salud de los pacientes. Tenemos muchas variantes de genéticas de distinto tipo a las que tenemos que interpretar y nosotros le podemos dar significado clínico. Podemos secuenciar algunos genes, todo el exoma, que es la parte del genoma que codifica proteínas, o todo el genoma, donde entramos todas las secuenciaciones con los sitios regulatorios. Podemos encontrar lo que llamamos mosaicismos, que en una misma muestra variables normales y anormales, y esto lo podemos ver en los estudios de ADN fetal en sangre materna, o sea, tenemos toda la muestra de sangre, el ADN de la mamá y del bebé, y ahí tenemos que usar algoritmos informáticos específicos para separarla, o
este tema, que es lo que se viene, que es la biopsia líquida, que es el diagnóstico temprano de cáncer o de progresión de enfermedad de cáncer con una muestra de sangre, y tienen mayor costo-efectividad, porque yo en un único ensayo de laboratorio puedo hacer todo. ¿Cuáles son las desventajas? Que el equipamiento es caro, que se necesita un entrenamiento que es caro. Hay regiones del genoma que no se leen bien, que tienen baja cobertura, y ahí pueden esconderse datos o aparecer datos que no son reales. Hay una dificultad en almacenar el volumen de datos, porque es muy grande el volumen de datos. Hay que tener acceso a todas las bases de datos, algunas son muy costosas, a veces hay que confirmar con otras técnicas que también son costosas, y la otra desventaja es que ya no es una asistencia clínica directa, sino que hay una interfaz entre clínica e investigación. Esto significa que en la misma manera que yo estoy haciendo un tratamiento o un apoyo asistencial al paciente, estoy guardando datos para investigación. O le digo al mismo paciente que tiene datos que yo no sé para qué sirven, pero que los voy a investigar en el futuro para ver para qué sirven. Entonces yo digo que los estudios genéticos hoy los manejamos en 3 escenarios, en lo que es la indicación médica, la investigación clínica y el consumo directo. La indicación médica, ¿qué es lo que busca? Está centrada en el bienestar del paciente y la familia. Está directamente relacionado con el paciente. La consulta genética lo que quiere es establecer un diagnóstico certero para ahí después hacer un montón de estrategias de apoyo, seguimiento, comunicación, contención, tratamiento del paciente. Se basa fundamentalmente en esta área que es el asesoramiento genético, que es un proceso de comunicación entre el médico y el paciente, donde uno le tiene que informar de las consecuencias de la enfermedad, cómo se va a desarrollar, qué probabilidades, cómo se transmite y si hay manera de tratar eso o no. Y lo que tenemos que considerar es esto, que son las familias en estado de vulnerabilidad. O sea, no es lo mismo para una familia recibir una información que otra. No es lo mismo, a lo mejor, para 2 hermanos recibir una información que otra. Y a veces nos ocurre que cuando uno tiene 2 hermanos, hay uno con el que encontramos la mutación y en el otro no. El que no tiene la mutación es el que hace todos los síntomas de cuadro depresivo, malestar o mal manejo de la información. Y los requisitos, fundamentalmente, que la persona esté entrenada para poder interpretar estos métodos diagnósticos nuevos, que esté entrenada también en la comunicación de los beneficios que tiene y que el paciente firme un consentimiento informado, o sea, que esté de acuerdo en someterse a este tipo de procedimiento. Pero para estar de acuerdo tiene que estar bien informado, y para estar bien informado la persona que solicita el estudio también tiene que estar bien informada. El área de investigación clínica es otra área distinta, pero que uno usa el mismo dato. Está centrado en la obtención del conocimiento científico que pueda ser generalizable. O sea, no es solo la información que yo le brindo en la puerta, encerrados nosotros en nuestro consultorio, sino que yo muchas veces esa información de rutina la subo a base de datos y yo le explico al paciente que la tengo que subir a bases de datos porque si es una variable de significado incierto, es importante ver qué es lo que me dicen los otros investigadores, y si es una variable patogénica yo sigo sosteniendo que esa variable produce patología, y eso también le sirve al resto de los investigadores. Pero acá el objeto del estudio es diferente, que son las muestras y los datos de los seres humanos. ¿Cuáles son los objetivos? Obtener conocimiento científico en forma sistemática, transdisciplinar, evitando la subjetividad, con varias estrategias, con distintos tipos de metodología y realizando un análisis, síntesis y elaboración. Y como es un proyecto de investigación, requiere una valoración por un comité de ética independiente. Alguien que me diga si esta información que yo voy a utilizar, digamos que colabore conmigo en ese desarrollo de mi protocolo, verdaderamente no genera riesgos ni a los participantes ni a terceros. ¿Cuáles son los conflictos en la investigación? Los conflictos se asocian con, primero, cuando tengo que definir quién es el participante de la investigación, sobre todo si tengo un menor, si tengo una persona con discapacidad, si no solo interviene el paciente, porque también tengo datos del resto de la familia, si voy a estudiar una comunidad. ¿Cuál es la responsabilidad del investigador? Que el investigador tenga conciencia de su responsabilidad hacia el protocolo, hacia las personas, hacia las muestras.
y los conflictos de intereses. Hoy tenemos problemas de conflictos de intereses relacionados con la financiación. ¿Por qué surgen estos conflictos? Primero porque yo tengo que investigar sí o sí en personas, no tengo otra opción que no sea investigar en personas cuando yo voy a sacar un dato que va a ser información que después voy a aplicar en personas. Hoy hay muchas situaciones en las que yo no puedo hacer modelos animales de investigación. Requerimos recursos porque los costos son cada vez más altos, sobre todo los costos de compra de equipamiento. En la Argentina nosotros no tenemos que olvidar que pagamos 60% de impuesto para ingresar reactivos o equipamiento y eso nos hace muy poco competitivos a nivel internacional. Y por estos mismos costos, hay mucha urgencia en la investigación translacional. O sea, que esto llegue a hacerse un producto, que llegue a hacerse una patente, que llegue a ser un producto que pueda ser comercializable. Sobre todo porque tenemos una financiación externa, ya sea de un laboratorio o de una universidad o de un centro de investigación. Y nos tenemos que centrar en formar a nuestros investigadores para que reconozcan cuál es su responsabilidad en investigación. Y ellos mismos puedan juzgar las acciones o los protocolos que van a desarrollar, si son seguros para los participantes respecto a lo que es privacidad, confidencialidad, como nombraba antes el doctor Laferrière, cuándo se incluye o se excluye a personas, cómo se almacenan los datos, cómo se ceden los datos a terceros, cómo se revela la información de los datos obtenidos y cómo afecta esto para la salud o las personas, lo que hablaba Nicolás del tema del recontacto y sobre todo la publicación de datos, porque lo que vemos es que la mayoría de los trabajos publican datos positivos. Los datos negativos de los proyectos de investigación no se publican. Y ese es un tema que genera un sesgo en la interpretación de datos. Sobre todo, como veíamos en la primera presentación, una parte del proceso de análisis de inteligencia artificial es la información que uno le va a incorporar a la inteligencia artificial para que procese el dato. Y si yo solo voy a incorporar trabajos que me den datos positivos, no voy a ingresar ningún trabajo que me dé datos negativos, porque esos no están publicados, la inteligencia artificial va a manejar solamente parte de la información, no va a manejar la información completa. Y eso va a generar un sesgo en la forma en que interprete el dato que yo ingreso. Y después tenemos el último punto, que es el de consumo directo, que acá está centrado en la libertad, en ese derecho de autonomía del individuo a acceder a su propia información genética. Esto no pasa por investigación, no pasa por la asistencia clínica, sino que el paciente mismo va a un lugar y dice, quiero que me hagan los estudios de tal cosa, y se hacen. El consumo directo, la persona accede en forma independiente a los resultados sin un asesoramiento previo. Se interpreta por sí mismo la información genética que recibe con las herramientas que tiene, según lo que ve en el dato que le informan. Sí puede conocer riesgos para su salud, para su descendencia, para enfermedades que pueden desarrollar sus hijos menores, también para seleccionar embriones con características específicas, esto lo vemos más frecuentemente, y también para seleccionar dadores de gametos en los tratamientos de fertilización asistida con gametas dadas. Pero pueden ser también utilizados por empleadores o por el sistema de salud o por los seguros. Entonces acá se diferencian en dos tipos de maneras de ver el consumo directo desde los genetistas, un grupo que son los libertarios y otros grupos que son los empíricos. Los libertarios dicen que hay derecho a conocer, que la persona tiene un derecho completo a conocer toda su información, ya sea que son variables patogénicas, son incidentales o inciertas, pero que el derecho está en el paciente en conocer su propia información genética, entendiendo que tendría capacidad de interpretarla. Los empíricos decimos que, bueno, hay responsabilidad cuando uno reporta las variables, hay responsabilidad médica en ese reporte y recomienda solo informar aquellas variables que verdaderamente tengan un significado médico verdadero para el paciente y para el acto médico. Entonces se busca un balance entre lo que es la autonomía del paciente y el bienestar del paciente. En este mismo grupo dice que
el consumo directo incrementa las decisiones autónomas, más información permite más intervención y más temprana, los diagnósticos son más rápidos porque el paciente ya llega al médico con toda la secuenciación realizada, mantiene la privacidad porque no tiene que pasar a través del médico ni del sistema de salud y se puede realizar en privado. Entonces es un dato propio del paciente que él tiene guardado en su propia información. Los empíricos que dicen que hay una falta de preparación para recibir el resultado en forma objetiva y de calidad. O sea, se recibe un informe, pero el paciente no lo puede interpretar objetivamente. Que hay ausencia de supervisación médica individual y de asesoramiento respecto de ese dato, y es muy difícil que una persona sin entrenamiento lo pueda interpretar. Genera mayores costos sociales y económicos, porque muchas veces esos datos, al estar mal interpretados, generan conductas que no son las adecuadas. Por ejemplo, si se secuencia un gen de cáncer de mama y se secuencia uno de los 17 genes que hay y me da negativo, yo puedo decir, no tengo riesgo para cáncer de mama y ya no hago los controles. Muchas veces tienen poca utilidad médica porque muchas veces no están tampoco validados, pueden generar ansiedad o lo que decíamos una falsa seguridad, y no hay seguridad tampoco en estos laboratorios que hacen consumo directo de la forma en la que se guardan los datos. Yo no sé cómo se guardan, porque muchas veces el paciente ni firma un consentimiento. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros no tenemos regulación, como decía Nicolás, que esté aplicada específicamente para la secuenciación masiva del genoma. Eso hoy no existe. No existe tampoco un ente oficial que acredite a los especialistas o laboratorios en genética molecular. Mucha gente que hace investigación básica se pasa a asistencia sin tener el entrenamiento de lo que es la asistencia. Se envían muestras a empresas extranjeras que secuencian con costos muy bajos, pero no se confirman los resultados que se obtienen con otras técnicas y se entregan muchas veces resultados sin asesoramiento. O sea, yo tengo pacientes que le pasan un resultado de variables patogénicas por mail. Lo imprimen, no entienden qué es y vienen después a la consulta para que uno explique lo que ocurre en ese resultado. A veces hay algunos laboratorios en los que uno pide, desde el punto de vista asistencial, una determinada cantidad de genes para análisis, pero el laboratorio hace una secuenciación masiva de todo el genoma, de todo el exoma. Y le entrega al paciente datos que el médico no requirió. Tenemos problemas particularmente con un laboratorio donde uno pide 5 genes para estudiar y ellos estudian todos e informan en un menor, por ejemplo, con discapacidad, riesgos de patología que puede tener riesgo reproductivo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿esta información cómo la interpretamos? ¿Como investigación? Y entonces tendría que entrar en un protocolo de investigación, tener una valoración por un comité de ética independiente y cumplir todos los requisitos de investigación, o entra como consumo directo. Y si entra como consumo directo, ¿quién se hace cargo de los costos del consumo directo? Entonces, decimos que incrementa los costos, genera ansiedad en los pacientes y a veces brinda a menores información sobre enfermedades que pueden no afectarlo o comenzar en la adultez o tener riesgo reproductivo. Y esa información, cuando llega a la consulta, que no era lo que uno esperaba como resultado, tiene que remontar y empezar a explicar desde cero un montón de información que no fue la que se requirió. ¿Qué es lo que se recomienda en la secuenciación masiva? Se recomienda, previo al estudio, que sea solicitado por un médico genetista o un asesor que tenga experiencia en lo que es el manejo del resultado de información masiva, con el adecuado proceso de consentimiento informado, que se explique qué resultados vamos a poder esperar nosotros, qué es un hallazgo incidental, qué no se debe informar, cómo se van a almacenar las muestras y los datos, que el paciente entienda la diferencia entre lo que es un estudio clínico y un estudio de investigación, que sea realizado en un laboratorio idóneo, con un diálogo activo entre el médico y el laboratorio. Eso es fundamental, porque a veces nosotros encontramos variables y si no tenemos el dato clínico podemos no darle importancia, y si tenemos el dato clínico sí la podemos dar, o podemos darle importancia a variables que verdaderamente no lo tienen. Bueno, recomendamos solamente informar algunos tipos de variables, no todas, porque sobre todo las que no tenemos información certera,
muchas veces le pedimos, como es muy difícil para nosotros revisar nuevamente todas las variables, que el paciente mismo llame para que se revise sus propias variables, que nos alerte a nosotros para revisarlas, poder asesorar a los pacientes con medidas preventivas y terapéuticas y explicar que los laboratorios comparten las bases de datos de manera que se pueda generar más información. Y si el paciente está de acuerdo con este tipo de compartir, con este tipo de tendencia a compartir la información. Decimos que tenemos que tener cautela al usar esta información para el cuidado de salud como una perspectiva preventiva, porque esta mañana también cuando hablábamos en la primera charla, es algo que el paciente viene y quiere que uno le diga todo lo que le va a pasar en el futuro. O sea, decimos, yo digo, hasta que no licite la bola de cristal hay muchas cosas que no le voy a poder decir. Pero la idea de esta perspectiva preventiva es que el paciente pide que se le dé toda la información con detalle de qué es lo que le va a pasar en el futuro en su vida y en la de sus hijos. Esa información todavía hoy no está. Pero es hacia eso lo que se buscan, digamos, hacia eso es hacia donde se orientan todos los desarrollos de inteligencia artificial y de secuenciación masiva. Todavía no se puede hacer un análisis sistemático completo para establecer cuáles son los riesgos y beneficios de la secuenciación masiva en personas sanas o que no tienen indicación médica. Pero hoy la idea, lo que se busca es secuenciar la información genética de todas personas con patología o sin patología y tomarlo como base, como uno tomaba antes a veces la genealogía, para dar orientaciones predictivas de tratamiento y de diagnóstico. Y la conclusión nuestra es que tenemos que hacer un esfuerzo para poder centrar estas herramientas que verdaderamente son muy poderosas y cada vez nos van a dar más poder, el poder de la información, para que se centren en el beneficio de las familias y de sus pacientes. Bueno, muchas gracias. Yo diría, si pasan adelante los expositores, el doctor Laferrier se excusó, pero tenía que tomar exámenes en la universidad, por eso no pudo quedarse. Arriba Alzada, por favor, si puede acercar. Si alguno tiene preguntas o comentarios para hacer, temas que quiere que los expositores puedan ampliar, lo puede hacer en este momento. Levantan la mano. Bueno, gracias. Venimos luchando. Buenos días, soy la doctora Martínez Perea. Mi pregunta es para la doctora Graciela Moya. Es desde el punto de vista práctico. Cuando se solicitan o uno como médico quiere prescribir esta determinación del estudio exómico, nos encontramos con una realidad de nuestro país como de tantos otros, en donde los costos, por más que hayan bajado en el exterior, para una obra social o para la salud pública es alto. ¿Qué parámetros utilizan ustedes? Más allá, obviamente, del riesgo-beneficio, todos se van a ver beneficiados, pero cuando muchas veces se tratan enfermedades discapacitantes en personas mayores, con padres de mayor edad, en donde no hay un riesgo reproductivo, ¿cómo le transmiten al paciente o a la familia que se puede suspender o se puede hacer alguna otra cosa, porque en realidad el tratamiento no va a cambiar a lo que se venía haciendo? Gracias, María Carmen. Eso está bien centrado en lo que es la relación médico-paciente, en la que si el paciente tiene más confianza en el médico que en el dato de laboratorio. Y yo muchas veces le digo así, como crudamente al paciente, le digo, vamos a hacer un estudio que yo le voy a dar un dato que usted lo va a guardar en el cajón de la mesita de luz y no le va a servir para ninguna otra cosa. Sobre todo en las enfermedades, que muchas de las que nosotros manejamos que no tienen tratamiento específico, que el tratamiento va a ser exactamente el mismo, sigue siendo rehabilitación o integración, o está más relacionado con el tema de la integración del paciente, de tratar de
sacar las propias capacidades que tiene para que pueda desarrollarse. Entonces, eso yo creo que, y es lo que a veces se puede llegar a perder con este avance a lo mejor tan masivo de la inteligencia artificial y la secuenciación masiva, perderse lo central de la relación médico-paciente. Puede interpretarse a veces como paternalista, en el sentido de decir, bueno, yo soy dueño de mi información y busco la información que quiero, cuando quiero, y es mi autonomía. Uno le puede informar al paciente cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de pedir esa información. Y también considerar que uno lo evalúa lo que es el recurso limitado que tiene hoy nuestro sistema de salud. Muchas veces hay pacientes en los que yo insisto directamente porque sé que la obtención del resultado le va a dar un beneficio directo al paciente y a la familia. Y otras veces en las que uno sabe que, bueno, el estudio desde lo académico va a ser muy interesante tenerlo, realmente puede resolver la angustia del paciente de saber qué fue lo que pasó y por qué ocurrió la patología, pero no tiene una aplicación médica práctica directa. Y en un sistema limitado de recursos y de tecnología como es el nuestro, creo que hay que no perder nunca lo que es el centro de la relación médico-paciente y que el paciente entienda cuál es el beneficio que le va a dar ese resultado. No sé si es claro.